Estimados amigos, sean bienvenidos a una edición más de Los Cicerones. Esta segunda edición estaremos atendiendo un tema fundamental para los mexicanos que en este lado del mundo están haciendo todo el esfuerzo para ayudar a sus familias asentadas en la gran nación que es México. Le damos la bienvenida en esta ocasión a nuestro gran amigo Óscar Piñón de Metamedios. Sea bienvenido, Óscar. Gracias, Meni. Siempre es un gusto el poder vernos los lunes en la tarde para brindar y poder dar nuestros puntos de vista. Ya estamos listos todos con armas en mano. Bienvenido, mi estimado Esteban Piñón. Sin las manos maestras en los controles, ¿qué seríamos en este programa? Bienvenido. Hombre, no, muchas gracias, Benny. No, pues yo encantado de estar aquí acompañándolos, encantado de platicar, de dialogar, de beber un rato con ustedes. Las distancias ya no existen, ¿no? Con estas tecnologías. Entonces, no, pues todo un placer, todo un gusto de compartir aquí con ustedes. Nuestro gran analista, además, gran amigo, el Mundo Sapien también. Sea bienvenido a estas imágenes, hermano. Señores, caballeros, un placer estar aquí con ustedes en esta tertulia informal, pero a la vez interesante, ¿no? En este proyecto que iniciamos nosotros los Cicerones y que pues vamos a darle. Claro que sí, es muy importante tocar este tema de lo que es la identidad mexicana, la identidad nacional y la discriminación contra los mexicanos en específico que estamos viviendo los que tenemos esta sangre mexicana en Estados Unidos. Hay ciertos ataques desmedidos en los últimos días que estamos sufriendo los mexicanos en varias áreas, particularmente en lo social, en lo laboral y en lo gubernamental. Y si les parece bien a los compañeros, iniciamos analizando la primera de estos ángulos que podemos analizar a profundidad. En el sector social, hemos visto cómo se cierran las posibilidades a los mexicanos de integrarse incluso a asociaciones dígame de lo que quiera, del sector cultural, académico, etcétera, en Estados Unidos, precisamente por ser mexicanos y porque hay un abarrotamiento de personas de otras latitudes, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de otros países con los que anteriormente pensamos había un hermanamiento, pero que ellos están tomando los puestos de liderazgo y desdeñando al mexicano. De hecho, hay aquí a conocimiento de todos, una discriminación contra el mexicano. No le permiten meterse a las asociaciones de los mismos latinos porque consideran que en número el mexicano les puede ser peligroso, les puede arrebatar ese liderazgo que están ellos pretendiendo en el sector latino. Aquí ya vemos, por ejemplo, 9 mexicanos por cada guatemalteco, habemos 20 mexicanos por cada hondureño, y así nos podemos ir. ¿Qué observas de este tema, estimado Óscar? Mira, si me permites, Manuel, Esteban, Mundo, no lo saludé, discúlpenme, me emocioné por el simple hecho de poder ver los rostros de mis amigos muy profesionales, siempre trabajando, siempre buscando aportar algo, y ahora por medio de este esfuerzo informativo, claro que es un mayor impacto sobre lo que se puede aportar en el espectro informativo. Mira, en el tema básicamente de lo que es la integración social del mexicano en Estados Unidos, nosotros hemos visto que a lo largo de los años, incluso mediáticamente, se ha estado sobredimensionando muchas de las actuaciones negativas que pudieran tener como grupo poblacional y minimizando algunas otras que constantemente nos están bombardeando ahora a través de lo que es el ciberespacio. Nos llegan estas noticias y seguramente tiene como por objetivo el generar un desprestigio como grupo social, como parte importante de la economía norteamericana. De todos es sabido que el mexicano es un grupo que contribuye de una manera muy fuerte en los diversos sectores económicos en Estados Unidos. Y esto a mí me parece que es parte de un plan, porque normalmente lo natural sería que ese liderazgo lo ocupara hasta por el número, el porcentaje de personas que tenemos allá, el porcentaje que representamos. Lo natural sería que el mexicano ocupara ese liderazgo. ¿Qué está pasando? Pues se ve un riesgo en diversos sectores que se sienten
bien posicionados, que no quieren soltar esos cotos de poder y que en realidad están realizando una estrategia que quizás a lo mejor no se nota, pero no se nota a simple vista, a menos de que se presente y se genere un análisis, como tú lo estás planteando, Meni, integral, no nada más desde el punto de vista social, que ya lo vimos y sabemos que se está presentando una discriminación muy fuerte, sino también en el tema de lo económico y en el tema del desarrollo profesional. Fíjate, originalmente a todos nos viene a la mente cuando se habla de discriminación los grupos que normalmente tienen más publicidad en ese sentido. Estamos hablando de los afroamericanos, estamos hablando de los homosexuales, la comunidad LGBT, o no me acuerdo cuántas siglas son. Ellos son los que normalmente el común de las personas visualizan o les viene a la mente cuando se habla de discriminación. Pero en este caso hay una gran injusticia que se está presentando hacia lo que es el sector mexicano en Estados Unidos. Eso es lo que nosotros visualizamos. Fíjate, podemos observar cómo poco a poco la cultura, la raza mexicana se está dando cuenta de este racismo que incluso la comunidad internacional lo venía denunciando desde hace años. No sé cuál es el fenómeno que nos ha cerrado los ojos durante más de 2 décadas de cómo se ha incrementado el racismo contra el mexicano y más o menos tengo una idea de que es por cuestiones económicas para que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte siga fluyendo, pero es una realidad que se está incrementando a razón de violencia, de asesinatos, incluso por color de piel contra los mexicanos por parte de los grupos anglosajones. Quisiéramos analizar también el punto de vista de Esteban Piñón respecto de la condición laboral, porque hay una discriminación laboral que ya hemos estado mencionando, en donde por la condición de ser mexicano no tienes acceso a los principales puestos en la empresa, aunque estés mejor capacitado, incluso aunque tengas papeles, eres discriminado por ser de raíz mexicana, de tener sangre mexicana. Adelante con tu análisis, estimado Esteban. Oye, no, mira, muy interesante, ya lo comentábamos antes de salir al aire, comentábamos precisamente la situación del mexicano, ¿no? ¿Por qué somos como somos los mexicanos? Fíjate, Meni, si los mexamericanos fuéramos un país, o sea, los mexicanos que residen en Estados Unidos y que no son, digamos, en tránsito, sino que ya están fijos, establecidos en Estados Unidos, si los mexamericanos fueran un país, estaríamos aproximadamente en lugar 36 de los países más habitados del mundo. Estamos hablando de cerca de 40 millones de habitantes. Esa es la fuerza que tiene el mexicano en Estados Unidos. Entonces, ahora, si el mexicano entendiera la potencia que tiene. Mira, aquí de hecho nuestro presidente se encarga de recordárnoslo todos los días, de la importancia de las remesas, ¿no? De la importancia del dinero que envían en nuestros connacionales acá a México para ayudarle a sus familias, ¿no? Que ya lo comentábamos en el programa pasado, ¿no? Que es la segunda principal fuente de ingresos después del ingreso petrolero. Si el mexicano comprendiera la valía, el valor que tiene, yo creo que otro gallo nos cantara, Meni. Los mexicanos tenemos ese espíritu de trabajo a nivel piso por excelencia. ¿Cómo quisiera decirlo? Es una especie de trauma que tenemos el mexicano. Al mexicano nos gusta trabajar. Eso, yo creo que no hay nadie que lo ponga en duda. Podrán ponernos en duda muchas cosas, pero de que al mexicano le gusta trabajar, no nos lo ponen en duda. Entonces, cuando llegamos a los Estados Unidos, pues queremos trabajar y no nos importa si trabajamos en cualquier labor que implique, que claro que todo trabajo es digno, pero no nos importa. En ese sentido, dejamos de aspirar a esas grandes posiciones a los que podríamos llegar. O sea, que no hay mejor saboteador del mexicano que el mismo mexicano en muchas de las ocasiones. Mire, yo así lo veo. Ahora, súmale a eso que los mexicanos en Estados Unidos sí queremos integrarnos a la cultura, sí queremos integrarnos al estilo norteamericano. Mira, por uno no nos dejan y por la otra, ¿qué pasa? Que también tenemos nuestra cultura tan arraigada que yo te lo comentaba hace un momento, que nosotros somos tan estadounidenses
como no se metan con la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Yeah. Nosotros tenemos esa cultura tan acendrada que no nos integramos tan fácil, no nos disolvemos tan fácil con otras culturas. No es fácil que un mexicano católico se case con un musulmán. Yo no digo que no suceda y no tengo nada en contra, ni mucho menos, ¿no? Qué bueno que se dé, porque a final de cuentas la diversidad de riqueza, y si alguien lo sabe son los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no tengo ningún problema, pero lo que sí es un hecho es que no es tan fácil integrar a la comunidad mexicana de esa forma tan profunda como para ser parte integral de un grupo. Entonces, en ese sentido, otro poquito es que precisamente sabiendo la fuerza que tiene el mexicano, la fuerza no nada más en cantidad poblacional, sino la fuerza laboral, la fuerza productiva, la verdad es que probablemente hacen bien en tenernos miedo, ¿no? Porque el mexicano muy seguramente va a llegar el momento en que se despierte y que tome la posición que le corresponde. Así lo veo yo, y yo espero que no pase mucho tiempo para que algo así suceda. Fíjate, una cosa, el promedio de ingresos que tiene un mexicano por individuo aquí en Estados Unidos es de $870 por semana. El promedio que tienen el resto de los latinoamericanos apenas sobrepasa los $550. Entonces, estás hablando de la capacidad productiva del mexicano. Tan solo aquí en la ciudad de Oklahoma City son 14.2 billones de dólares lo que producen anualmente los mexicanos, tan solamente los negocios mexicanos. Con esa cantidad mantienes al estado de Chihuahua, hermano. Entonces, tienes una idea de lo que puede lograr aquí el sector con apenas 375,000 individuos de raíz mexicana asentados aquí en Oklahoma. Podrías mantener varios estados de la República. Así de grande es el compromiso, la capacidad productiva que tienen los mexicanos. Me llama mucho la atención que este esfuerzo se lo quiera echar en hombros un presidente, estimado Edmundo Sapien, saber tu punto de vista ahora que vemos que particularmente con este trabajo discriminatorio que se está dando de forma intensa en la comunidad estadounidense, un presidente vaya y cante en las mañaneras que está siendo un logro del propio México, del propio gobierno, que se tengan remesas por 40,000 millones de dólares trimestrales. Esto es una locura. A tu punto de vista, ¿cómo analizas este ángulo, hermano? Mira, precisamente, bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Esteban. A veces el mexicano es el peor enemigo del mismo mexicano estando allá en Estados Unidos. No siempre, pero sí muchas veces. Y debemos recordar una cosa. El mexicano toda la vida ha sido discriminado en los Estados Unidos. Sí. Toda la vida. Que ha mejorado su nivel social, ha mejorado su estatus económico y social, incluso su estatus político por la cantidad de personas ya naturalizadas o que viven allá como ciudadanos norteamericanos, pues ha mejorado un poco la situación, pero no ha dejado de ser discriminado por todos los gringos, los anglosajones, no por todos, pero en su mayoría. No hablo como cultura, en lo general, siempre ha sido discriminado. Desde el momento en que los Estados Unidos quisieron quitarle el territorio a México, allá en principios de los 1800, todos los trabajos de los Estados Unidos fue estar discriminando a los mexicanos, todos. Imagínate, el primer libro del ministro plenipotenciario Joel Poinsett se llama Te odio México. O sea, el libro se llama Te odio México, del primer ministro plenipotenciario que tuvo los Estados Unidos aquí en México. Oye, Mundo, sí. Nada más. Y es increíble cómo López Obrador le quiere hacer la guerra a España, ¿no? Por cosas que pasaron hace 500 años y lo que nos acaba de pasar anda cambiando, con los Estados Unidos. Anda cambiando estatuas, cabrón. O sea, carajo, bueno, yo digo, focaliza, ¿no? Focaliza qué es lo que quieres, ¿no? Ahí, perdón, Mundo, perdón. No, y es correcto porque voy a ese punto que trato de enlazar. Mismo Schlarman, el escritor del libro México, Tierra de Volcanes, el mismo José Vasconcelos, obviamente hablaban de las llamadas leyendas negras generadas contra los españoles, ¿no? Estas leyendas negras son generadas por los mismos anglosajones, por los británicos y por los norteamericanos, que al fin de cuentas son lo mismo, ¿no?
Y estas leyendas negras lo que hacen es que van desarraigando la cultura mexicana, de la hispanidad, de lo que realmente nos hizo mexicanos. Debemos recordar también, que es un tema muy interesante ahora que podemos tocar el 12 de octubre, que lo único que nos hace mexicanos, pues es la hispanidad, porque en México, pues teníamos una cantidad abismal de etnias indígenas, y nada nos unía como país. A los tarahumaras, guarojíos, a los mayos, a los yaquis, a tepehuanes, a los mayas, a los aztecas, a todos esos etnias indígenas, nada nos unió más que la hispanidad. Y los anglosajones buscaron siempre estar lastimando, desarraigando esa unión para seguirnos generando conflictos. Y en esta generación de conflictos, pues cae abiertamente López Obrador. Y ahora, como dice Meni, oye, pues, quitando estatuas, como si con eso fuera a resolver los problemas sociales, que le fuera a dar dignidad a las etnias indígenas, como si quitando la estatua de Cristóbal Colón o rayando la estatua de la reina Isabel la Católica, van a dejar de vender las etnias del sur, las etnias indígenas, a las niñas, ¿no? Y se va a seguir, van a dejar de seguir propagando la violación. Bueno, total. ¿Qué está generando? Bueno, en toda esta parte de la historia que no debemos de olvidar, debemos de entender que nunca vamos a ser bienvenidos al 100% por la comunidad norteamericana, por la comunidad gringa. Nunca. Claro. Y a eso le sumamos el desarraigo que han tenido esas leyendas negras, entre otras muchas cosas. Una intervención así muy rápida. ¿Has visto el video donde las personas de las etnias nativas de Estados Unidos interfieren en las manifestaciones de los anglosajones y les dicen, oye, ¿por qué quieres correr a una persona si tú eres el primero no invitado en mi país? Es una condición. No tienen derecho moral ni derecho histórico de ellos recibirnos, bienvenidos o no bienvenidos. No tienen ellos el derecho de recibirnos. No es su tierra. Realmente ellos invadieron una tierra también, y eso es lo que se debate aquí en los congresos locales. Cada uno de los estados aquí tiene legislaciones distintas, pero eso que estás mencionando es un punto que a veces estalla hasta en violencia en los propios congresos locales, hermano. Así es, pero también los Estados Unidos en realidad no están haciendo nada para conformar esa unión, siguen separando, incluso son tan generadores de separación cultural que vemos que separan a las comunidades afroamericanas, quitándole ya el distintivo de americanas. O sea, si mi familia ya tiene naciendo en Estados Unidos 80, 100 años, sigue siendo afroamericano. No, tú no eres americano, tú no eres norteamericano, tú eres descendiente de África. O sea, siguen separando las culturas, siguen rompiendo los arraigos culturales. ¿Para qué? Para generar esas divisiones. Y en esas divisiones, pues están los mexicanos, ¿no? Que, bueno, ya, vemos que los gringos en sí no les gusta tener a los mexicanos. Segundo, la cantidad de mexicanos que hay. Ahorita Esteban dio el dato preciso de alrededor de 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no pueden permitirse que la comunidad mexicana logre esa unión, porque en cuanto logre esa unión, la comunidad mexicana va a saltar. Y fíjense cómo también, creo yo, que arraigan el sentimentalismo mexicano para que el mismo mexicano no se sienta norteamericano. Sí, y pueden estar 3 generaciones y siguen llamándose mexicanos. Que por mí está padre, ¿no? La situación de que te sigas llamando mexicano y sigas amando a tu patria, pero en realidad lo que estás haciendo es que estás separando a los mexicanos de los norteamericanos. Lo sigues haciendo. Fíjate no vas a hacer que la comunidad mexicana se una. Perdón, Esteban. Fíjate qué importante y qué trascendente, ¿no? Porque en México
O sea, en México tú sabes que somos mexicanos. O sea, no, en México no etiquetamos, cuando menos de una manera descarada. Yo no digo que no exista todavía cierto dejo de discriminación, ¿no? Pero el mexicano somos mexicanos. O sea, no distinguimos entre, pues habemos quienes tenemos la tez morena, habrá quien la tenga más clara, pero somos mexicanos y nos integramos y formamos una sola comunidad porque somos mucho más que un color de piel, ¿no? Somos Exactamente. tradiciones, somos riqueza, idioma, el idioma español tan bonito que es, y lo comentábamos también ahorita tras bambalinas, no hay otro idioma como el español en riqueza, somos el segundo idioma más hablado en el mundo, solamente por debajo del chino, mandarín, y eso porque es muy grande la población de China, ¿no? Sin embargo, eso mismo que nos hace tan fuertes en nuestro arraigo, también puede ser una limitante en un momento dado, ¿no? Al Claro. final de cuentas, fíjate cómo pasan las cosas y si nos puede ayudar ahí Oscar Piñón, se dan aquí varios festivales, la gran mayoría, la temática es mexicana. Ahora que viene la fiesta de los muertos, de los santos inocentes, etcétera, ahí vienen los festejos y se aprovecha comercialmente. Acaba de pasar el 15 de septiembre y lo aprovechan comercialmente. Nos utilizan solamente como un elemento de venta de productos para la venta indiscriminada de cerveza, para la venta de productos de distintas índoles. Aquí en las ciudades de Estados Unidos, no sé si ustedes lo saben, el 15 de septiembre los monumentos principales de las ciudades de los 50 estados se pintan de verde, blanco y rojo. Es una condición de jugarnos el dedo en la boca, yo lo veo, y a lo mejor puede haber algunas buenas intenciones y no lo puedo descartar, pero nos quieren jugar el dedo en la boca, nos dan pequeñas gotas de miel para pasar toda la hiel que nos dan el resto del año, y en esa circunstancia los mexicanos no podemos permitir que nos sigan engañando porque es una imagen falsa esta que presentan a veces los propios gobiernos locales en donde, ay, te damos espacio mexicano, pero realmente solo nos utilizas para que el sector productivo de tu estado, de tu entidad, siga funcionando a los niveles que solo el mexicano lo puede hacer. Y les voy a comentar un detalle. Las condiciones de construcción, particularmente en Estados Unidos, cuando el roofing solo lo manejaban, por ejemplo, el roofing es la construcción de las techumbres, los techos de las viviendas acá, que ustedes saben que son de madera, el 99% de las viviendas están construidas en madera. El roofing, en un principio, por ejemplo, para trabajar una casa promedio de Estados Unidos, que por cierto mide 6 o 8 veces más que una promedio de México, para que se den una idea de lo que nos están dando en México en el Infonavit, por ejemplo. Cuando llega el mexicano, de $20,000 que se cobraba en promedio, unos 400,000 pesos, por la techumbre de una vivienda promedio, el mexicano llegó y con $5,000 hacía lo mismo, sin arneses de seguridad y en una décima parte del tiempo que los mexicanos y con una perfección que no habían visto jamás. Jamás. El mexicano andaba bailando, traía ritmo de banda, la construcción arriba de los techos, sin una seguridad. Los otros cuates se hincaban a rezar porque no sabían cómo se podía hacer eso que estaba haciendo el mexicano. El mexicano llegó a romper esquemas. El mexicano llegó a cambiarles la visión productiva que antes manejaba el anglosajón con estándares somos fregones superiores, de verdad. El folclore aquí hay cuates, por ejemplo, me acabo de tener al amigo, el número 1 a nivel mundial en construcción de hoteles, es de Guanajuato. Steven Chávez es un gran amigo de GTO Constructions. El cuate les construye a todos los hindús, dueños de más de 800 hoteles en el mundo. El cuate es el que les diseña, les construye y les hace los hoteles en tiempo récord. Tiene más de 6 primeros lugares a nivel mundial en construcción, en calidad y en estándares de calidad. O sea, lo que está haciendo aquí el mexicano es algo sui generis. Nunca se había visto que una etnia le pusiera tantas ganas para salir adelante. Indudablemente no hay envidia porque está trabajando incluso para empresas que el capital es hindú, es de otros lados, por ejemplo, es árabe, es chino. Hay rusos, incluso ya metiendo su lanita por acá, y el mexicano le pone todo el empeño para sacar lo mejor posible ese producto,
y compite a nivel mundial y ganan a nivel mundial. Entonces, así es. todos estos detalles me parece entonces que es una injusticia histórica la que estamos viviendo por esta presión a la que se está sometiendo a la comunidad mexicana. No quieren que llegue al nivel que ya le corresponde, que ya ganó en la historia de este país, y que de nosotros, los comunicólogos, los generadores de ideas, de opinión, corresponde estar atacando continuamente ese tema. A tu mejor punto de vista, Oscar. Mira, me parece muy interesante lo que comenta Mundo y lo que comenta Esteban, en el sentido de recordar el origen, por lo menos en el siguiente nivel histórico, en lo que se refiere al origen de la colonia norteamericana y de la conquista española. En realidad, aquí vienen cuestiones ideológicas muy profundas. El caso particular, salud, Mundo, salud. Gracias. Salud. Salud. Vienen conceptos que yo creo que sí es importante que pongamos sobre la mesa. Ya ellos hicieron un breve comentario al respecto, pero yo creo que aquí hay un interés más allá del resultado que estamos viendo en la población norteamericana. Fíjate, aquí me gustaría compartir, no sé si pueda, Esteban, si me permita aquí el sistema, aquí lo voy a realizar. Tengo aquí unas gráficas que me parece importantes que veamos, porque a final de cuentas, pues todos sabemos que muchos medios de comunicación pues presentan la estadística que a ellos les parece pues más pertinente estar mostrando. Aquí, si me permiten, aquí tengo una gráfica que publica la BBC hace algún tiempo y habla sobre cómo se ha venido comportando la pobreza en lo que se refiere a dos tipos de poblaciones, afroestadounidenses y blancos, de 1966 al 2018. Y muestra que en realidad la pobreza, los índices de pobreza en cuanto a la población caucásica blanca, se ha mantenido de una manera estable en ese periodo de tiempo, mientras que la afroestadounidense ha tenido un declive, sobre todo en los últimos 5 años, de lo que muestra la gráfica. Aquí me voy a ir a una siguiente, que es la que habla sobre la diversidad en el Congreso norteamericano, y te presenta, no sé si se alcanza a distinguir, creo que sí, la cual se están conformando los congresos en cuanto a origen étnico, y aquí, si ustedes se fijan, se está conglomerando a lo que es a los hispanos. Aquí no se habla del tema de por país, cuántos guatemaltecos, cuántos venezolanos, cuántos mexicanos, etcétera. Pero a mí sí me llama mucho la atención que en el Congreso del periodo del 61 al 62 había 0 hispanos, y ahora en el 2019, en la actualidad, hay 43. Había originalmente 4 afroestadounidenses, 0 de origen asiático, y ahora en la actualidad hay 52 afroestadounidenses. ¿Se fijan? La representación de la raza de color, de los morenos, Sí. por así decirles, sin ninguna intención de que esto pudiera sonar peyorativo, sino simplemente una manera de identificarlos, son 52, e hispanos son 43. En cuanto a estadounidenses de origen asiático, ellos pues tienen solamente 12. Esa es la conformación. Claro que a mí me gustaría que en esta gráfica dijera cuántos mexicanos hay, ¿verdad? Mira, perdón por interrumpirte, una situación aquí de discriminación nada más. Dice adelante. Afroamericanos, estadounidenses de origen asiático, 4 nativos estadounidenses y los hispanos. En la misma, en el mismo nombre, pues, se lleva ahí la penitencia, ¿no? Ah, eres hispano. Aunque hayas nacido aquí en Norteamérica, eres hispano. Pero si eres afrodescendiente, como ellos quieren que se les diga, no, ya eres afroestadounidense.
Todos son estadounidenses en la gráfica, menos los hispanos. Perdón, mi Oscar. Exactamente. Ese es uno de los detalles que me gustaría mucho tocar. En las primeras y segundas generaciones, hasta terceras generaciones de mexicanos que ya están por acá, hay una discriminación más marcada hacia los mexicanos que de otras naciones. El mexicano de segunda generación, creo, reniega de su propia raíz, de su propia sangre, empieza a separarse lo más posible de la cultura, de los usos y costumbres del mexicano, con una intención de aparentar ser parte de una sociedad anglosajona, norteamericana, con usos y costumbres totalmente nuevos. Esto afecta muchísimo la posibilidad de desarrollo cultural, de hacer este grupo que deberíamos de estar conformando, como lo están haciendo propiamente los chinos, ya lo habíamos hablado, los hindús, los afroamericanos que están ahorita, toca a un afroamericano y se hace público de inmediato. Va a salir en todos los medios de comunicación porque hay ligas que el Partido Demócrata maneja para que cualquier condición de injusticia, sobre todo en los países de gobierno republicano, se va a hacer público y a nivel mundial. Tocas a un mexicano, es más, toca a 100, lastímalos, lesiónalos, no se va a hacer la mitad del ruido que se va a hacer por una... No pasa nada. Y eso es lo que pasa cuando tienes a la segunda generación o tercera generación sumida en el silencio, en la omisión de la defensa de su propia raíz, de su propia sangre, ¿no? Yo creo que más duele esta omisión y este silencio de la segunda y tercera generación de mexicanos que están por acá en Estados Unidos, que de las propias discriminaciones que se presenten de otros países, porque ahí es donde estás permitiendo que te hagan lo que quieran, te estás convirtiendo en una víctima permanente, una víctima perenne, porque no tienes defensa, porque no se ve un orgullo de defensa de tu origen. No han entendido que van a ser discriminados siempre. Siempre van a ser discriminados, siempre. Ellos quieren que no, o quieren intentar que no. Ahorita la idea de platicarles un poquito de historia, casi nada de historia, es que entiendan que toda la vida hemos sido discriminados por los Estados Unidos y vamos a seguir siendo. Y si tú puedes ser la tercera o cuarta generación, pero te apellidas López, sí, eres hispano, eres mexicano, no eres norteamericano, no lo eres. Aunque tu acta de nacimiento diga lo contrario, tú sigues siendo hispano, tú sigues siendo mexicano. ¿Cuál es la condición que sigue por acá? Por ejemplo, si los mexicanos, con todas las empresas que están dirigiendo en el sur de Estados Unidos, se decidieran a quitar su actividad económica de Estados Unidos, quebrarían la mayoría de los estados. Se los puedo asegurar. Ahorita, ya lo habíamos hablado en la primera emisión de La Gran Renuncia. Si los mexicanos tomáramos esa decisión de unidad y ahorita impusiéramos las condiciones que la economía misma nos permiten, estaríamos avanzando lo que en 200 años no hemos podido hacer en esta cultura americana. No entendemos todavía que estamos en un momento histórico en el que podemos cambiar nuestra suerte. Y mientras estas guerras internas entre mexicanos, aquí se dice y se acuña la frase de que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, que si podemos romper este esquema, podríamos avanzar hasta donde la economía misma nos permite. En la mayoría de los estados, somos más del 20% de la producción interna, del Producto Interno Bruto, nosotros lo hacemos, el 20%. Ningún estado podría sobrevivir siquiera si le quitas el 6%, y ustedes lo saben. Quítenle en el 20% a cualquier estado y van a saber la importancia. Entonces, ¿por qué no sabemos defender lo que en números ya nos corresponde? Identidad mexicana, mantenerla, pero sobre todo el orgullo mexicano. Hay que hablar también de lo que es el orgullo mexicano. Esto no se ha conformado de la noche a la mañana, son 200 años de fregarnos, de estar trabajando intensamente. Así es. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Y les propongo este tema. Estamos trayendo mano de obra, pero poca mente de obra. La mente de obra por acá se va generando conforme se da la práctica en los diferentes oficios, vas aprendiendo a hacer una empresa, pero no traes a las personas que tienen esa capacidad para hacer asociación, para conformar las cámaras de comercio, por ejemplo, que sean de mexicanos, auténticos mexicanos, que se hagan trabajos de alto calado en el que la mente de obra se plasme, ¿me entiendes?
el hacer, por ejemplo, las empresas más grandes. Aquí, ¿cuál es el principal problema que se presenta en Estados Unidos? Todos los mexicanos copian el negocio que otro mexicano inventó, ¿me entiendes? Si uno vende tacos, el otro vende tacos enfrente, donde vende tacos el otro, cabrón. Es la verdad. Si tú tienes una carnicería, ponle la carnicería enfrente tuya. En lugar de establecer cadenas de proveeduría, que eso te permitiría avanzar como una comunidad completa, ¿no? Por ejemplo, vende tacos, pues yo le vendo la carne, pongo la carnicería. Yo pongo una tortillería, ¿me entienden? Eso es crear cadenas de valor, crear cadenas de valor, cadenas productivas. Y eso es lo que nos falta acá. ¿Qué está pasando? Ahorita, por ejemplo, les anuncio, está Carlos Ortiz en la ciudad de Chihuahua, se acaba de reunir con el secretario de Educación, se acaba de reunir con varias personas por allá en la ciudad de Chihuahua. Es parte de una comitiva que está saliendo de aquí de Oklahoma con un procedimiento, un proyecto que traemos de hermanar Chihuahua con Oklahoma. Excelente. Eso es el nivel que está ahorita buscando la raza mexicana, apoyada con peruanos, como se está presentando ahorita. Se están saliendo los compañeros de la imagen, no sé qué pasó. Se desconectaron, por ahí algo pasó, mira, porque ahí estamos. Bueno, lo que está pasando ahorita, está ese proyecto, por ahí anda Carlos Ortiz ahorita en Chihuahua, y es lo que nos falta, o sea, mente de obra que vaya y haga alianzas políticas permanentes que nos permitan avanzar a otros estándares de calidad. Entonces, yo lo que observo aquí es una necesidad de hacer enlaces, por ejemplo, universidades con universidades, traer empresas que se hermanen con otras empresas chihuahuenses y poder hacer estos encadenamientos que le den cada vez más valía a la presencia del mexicano, como lo hacen, por ejemplo, Guatemala. Guatemala aquí tiene, por ejemplo, Perú, por ejemplo, tiene Inca Cola, se llama así, es como la Coca-Cola de ellos, tienen los Nyland Peruvian, todos los restaurantes peruanos los tienen presentes acá, y los mexicanos, o sea, poco a poco nos vamos quedando a la saga de los intentos que hacen otros países acá en Estados Unidos. Sí, que era lo que yo iba a ponerlo sobre la mesa, Meni, o sea, cómo hacerle, cómo hermandar, mira, la verdad es que se ven otros grupos, como bien lo comentan, ¿no? Se ven los guatemaltecos, se ven que ellos hacen sus asociaciones, hacen sus grupos de trabajo, hacen sus grupos sobre todo de apoyo económico, porque vamos a eso, ¿no? Crean esas cadenas que estamos hablando de insumos y de valor. Entonces, este intento, Meni, este intento de reivindicar esta hermandad mexicana es fabuloso y yo creo que esto que estamos haciendo ahorita es un intento también de esto, de buscar eso, ¿no? Seguir conectados, seguir comunicados, cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos apoyar, que conozcan, conocer las situaciones de estos dos lados del río, ¿no? Ver cómo estamos, qué estamos haciendo. Aquí la verdad es que es un reto, Meni, es un reto y ojalá que más hermanos mexicanos lo tomen también ese reto y lo busquen y lo enfrenten, ¿sí me explico? Porque aquí es eso, es buscar enfrentar este reto y ver cómo ayudamos y cómo colaboramos a que esta hermandad vuelva a crecer, se vuelva a fomentar, ¿no lo crees? Fíjate una cosa, está pasando cada vez más frecuente que se establece que el llegar tarde, el llegar impuntual, es una circunstancia cultural del mexicano, que podría ser. Estamos observando cómo el hacer las cosas a la mexicana, lo dicen cada vez más frecuentemente los amigos de Guatemala, los amigos de otros, de otras latitudes, con la intención de dejar como plasmado, como subrayado que el mexicano hace mal las cosas, las hace tarde y las hace de manera gandalla, ¿no? Por ejemplo, lo podemos decir. ¿Tuviste algún problema con la conexión, Edmundo? Sí, tuvimos aquí, se desconectó el internet. También pasó algo extraño. Estamos comentando ahí de cómo nos quieren perfilar a los mexicanos, como impuntuales, como hacer las cosas a la mexicana, como es que hacerlas a media o hacerlos mal hechas a medias, ¿no? Tener una condición de informalidad y esto lo quieren hacer ver los morenos, sobre todo acá. No sé si saben ustedes decir a la raza negra, negros propiamente es un insulto. Se les dice afroamericanos y por lo regular los latinos utilizan el término morenos, son los morenos, le dicen acá. Los morenos intentan acuñar esa idea, porque el moreno
es el principal afectado, desdeñado, cuando el mexicano empieza a demostrar su capacidad productiva. El moreno, ahora, antes como se decía, y es una frase que espero no sea despectiva, que no sea discriminatoria, trabajé como negro, decías antes, ¿no? Acá ahora debería de acuñarse la frase, trabajé como mexicano. El mexicano trabaja 12 horas con promedios de productividad mucho más grandes que cualquier otra latitud. El ser impuntual lo quieren dejar como si fuera una patente mexicana. ¿Y quiénes son los que lo dicen? Pues tú escuchas a los amigos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de cualquier otra latitud, colombiano, es decir, mira, llegó tarde como un mexicano. Hay una intención real de dejar manchada la imagen del mexicano, porque en esa circunstancia ellos salen favorecidos, sobre todo por su minoría, que tienen una minoría aquí en presencia, y eso hace que el ser mexicanos acá sea un poco vergonzante para algunos de los individuos. Quien tiene una apariencia distinta prefiere decir que es guatemalteco. Fíjate qué está pasando. Varios mexicanos prefieren decir soy de Guatemala que decir soy mexicano, porque de inmediato ya corre el rumor, va a llegar tarde, ¿me entienden? Va a producir a medias en algunos de los sectores en donde particularmente los guatemaltecos tienen presencia, ¿no? Obviamente, Oye, sí. estereotipos fortísimos, ¿no? Estereotipos fortísimos que se trata de acuñar a la identidad mexicana, ¿no? Siendo que, pues, el mexicano, como tú bien comentas, es productivo y a final de cuentas es como todo, ¿no? No todos los mexicanos somos 100% productivos, ¿no? Pero, sin embargo, esa generación de estereotipos, claro que marca y claro que señala y claro que afecta, ¿no? A este grupo sobre todo, ¿no? Oye, pero los Sí, mexicanos oye, Es borrachos no somos, estrategia, ¿no? perdón, Manny, es estrategia salud. política Salud. básica. Salud. Fíjate, lo que En yo he esta notado, circunstancia, si adelante, me lo permiten, Edmundo. Perdón, es no, no, estrategia básica, ¿no? Tienes que desarticular al contrario. Desgraciadamente no lo hacen basándose en el trabajo, lo hacen basándose en la grilla, en las mentiras, en el desarrollo de ideas, de arquetipos, ¿no? Como bien decías, Meni. El mexicano, sí, si excelente me permites, trabajador, pero impuntual, borracho, todo, ¿no? Cuando vemos sí, que hay mexicanos que no son nada de eso, muchos mexicanos que no son nada de eso. Si no, ya no estarían trabajando allá, o sea, eso es un hecho y ni estarían haciendo empresas exitosas, por lo que necesitan y les superurge hacer arquetipos negativos del mexicano. No Fíjate pegan, una pero entre cosa, el mismo mexicano sí pega, ¿no? No, sí, pues que yo soy mexa, por eso me gusta la cheve, ¿no? Espérate. No, y no tiene nada de malo, ¿no? si los mexicanos los conciertos acá no serían nada, los festivales no serían nada. Les voy a contar una historia muy pequeña de parte de la empresa que nos toca trabajar. Cuando llegamos nosotros, el esquema de operación de los restaurantes era muy diferente. Nosotros empezamos a llevar un restaurante a los eventos de cada persona y empezamos a cambiar la forma de producir alimentos para la misma raza de Estados Unidos. Llega la pandemia, todos los restaurantes, el 70% u 80% de los restaurantes se vieron afectados en más de la mitad de sus percepciones económicas. Nosotros seguimos creciendo. Con el esquema que habíamos diseñado los mexicanos, fuimos mexicanos los que diseñamos este esquema, nosotros crecimos al doble en pandemia, al doble. Diseñamos un esquema que era llevar el restaurante a donde la raza necesitaba y eso nos hizo ser una opción única. Ahorita que pasa la pandemia, cada restaurante que observan ustedes de la franja sur de Estados Unidos está diseñando este mismo esquema que hicimos los mexicanos. Cada uno quiere replicar lo mismo que nosotros hicimos. Están ofreciendo el catering, el catering es como el servicio a domicilio que se da acá, en esquemas como lo inventaron. Fuimos los mexicanos los que hicimos esto. Les dimos la herramienta de sobrevivencia a los restaurantes que ahorita están intentando incluso replicar las presentaciones, las formas que hacemos los mexicanos, y eso es en cada uno de los escenarios, no solamente es en los restauranteros. Así es. El mexicano tiene una condición que se llama resiliencia, lo trae en su ADN, y creo que cada uno de nosotros, de los que aparecemos en la pantalla, tenemos elementos de eso, cada uno sabemos lo que es sobrevivir en la pobreza, en la dificultad,
y eso ninguna otra nación lo puede estar presumiendo. En esa circunstancia veo la posibilidad de hacer alianzas en nuestro país con universidades y demás que me gustaría mucho que pudiéramos solventar, hacer grande en los próximos días. Les mencionaba ahorita que salían que está un amigo que se llama Carlos Ortiz, director del periódico Hola Oklahoma, está presente ahorita en Chihuahua, ya trabajando con varias autoridades por allá para poder hacer el hermanamiento de Oklahoma y Chihuahua. Estamos viendo ver la posibilidad de hacer intercambios culturales, de intercambios laborales, permisos laborales, entre otras condiciones que ya por mismo número se merecen los mexicanos. Ya lo hicieron los guatemaltecos siendo 10 veces menos que nosotros. O sea, ¿por qué los mexicanos no hacemos esas cosas? Habíamos tocado otro tema, los consulados. ¿No? Los consulados, aquí llevas 1 año y medio esperando a que te atiendan una solicitud para matrículas consulares, para los pasaportes, para documentos de identificación. ¿Saben ustedes que se estiman más de 100 billones de dólares de pérdidas por parte de los mexicanos en Estados Unidos por 1 año y medio? 1 año y medio de emisiones de los consulados. 100 billones de dólares. Oye, Meni, y qué interesante que lo pongas sobre la mesa, porque acaba de haber una reunión hace 15 días de la CELAC, ¿verdad? De países latinoamericanos y del Caribe, donde el presidente López Obrador pues convoca y es el anfitrión de esta reunión. La reunión fue aquí en México, dándole un papel principal, ¿no? Al presidente de China, a Xi Jinping, donde envió un mensaje, da su discurso, felicita al presidente López Obrador, le da un espacio muy grande y una apertura muy grande a Nicolás Maduro, le da un espacio también al presidente de Cuba, a Miguel Díaz-Canel. Entonces, mal y de malas, ¿no? O sea, no se entiende realmente esta política exterior de México hacia dónde va. Bueno, sí se entiende, pero qué mal camino está tomando la política exterior. En lugar de cuidar a nuestros connacionales, eficientando el trabajo de los consulados, dando ese apoyo que se supone que para eso es, mejor coquetea con las dictaduras latinoamericanas y del resto del mundo que trabajar realmente. Y yo también quería ponerlo esto sobre la mesa para ver qué piensan aquí mis compañeros. Pues tiene una un cosa. doble discurso el presidente de la República. Por un lado es amigo y es prácticamente aliado de tiranos y dictadores, tanto de Sudamérica como de Asia. Se regodea con ellos, los presume, para ahí cuando se trata de defender los derechos humanos de los habitantes de países bajo un régimen comunista, socialista, o como lo quieran ver, porque la demagogia a la hora de ponerle a las cosas, a mencionarlas por su nombre, viene inmediatamente a colación. Pero bueno, él es bien bueno para respetar las soberanías de los países que están bajo este régimen, mientras que con otros ha sido muy claro de que pues, no hay tal respeto, de que en realidad es únicamente apoyar, estar apoyando a sus a los que pertenecen a estas mismas ideologías, los integrantes del propio Foro de Sao Paulo. Y luego, ahorita que se comentaba sobre lo de el tema de lo que está sucediendo con el prestigio de los mexicanos en Estados Unidos, me gustaría hacer una anotación, porque los medios internacionales son estos para dar a conocer que 4 individuos vestidos con camisas del América asesinaron a un norteamericano en Estados Unidos, dejaron malherido a su padre, que un mexicano allá en Europa durante unos olímpicos, si mal no recuerdo, pues que estaba haciendo sus necesidades en una fuente histórica, y todo eso, se mueve como reguero de pólvora, pero los esfuerzos que están haciendo los connacionales en Estados Unidos, como tú, Manuel, que vienes a tener un liderazgo en el ramo gastronómico y te regresas con mucha fuerza a los medios de comunicación, pues parece ser que nadie los ve o nadie les interesa. Y no, pues eso lo tiene que gritar.
Fíjate una cosa, aquí, ¿qué pasa? Le ponen, por ejemplo, Cámara de Comercio Hispano, Cámara de Comercio Mexicana, ¿y quién está detrás de la Cámara? Son anglosajones, son hindús, son asiáticos, solamente ponen un rostro al que le están pagando un sueldo y le ponen presidente o CEO, ¿no? Y así ellos dominan el espectro mexicano también. Es una falsedad. Esto está en todos lados y he visitado prácticamente todos los estados de la Franja Sur. Y no hay uno solo en donde no esté esta simulación. Le ponen mexicano a la asociación, a la agrupación que usted me indique. Incluso acá de mi amigo Jaime Fuentes hay una agrupación de danza, la más famosa de aquí de la zona sur de Estados Unidos. Se llama Grupo Noragua y le ponen con H. Y la H, ustedes lo saben, los Pimas, Tepehuanos, Guarajíos y Rarámuris, ninguno maneja la letra H. Entonces, es la W, y todo eso te da una idea de quién conforma estas agrupaciones, quién quiere dirigir estas agrupaciones para beneficio de otras agrupaciones. ¿Qué te hacen? Te dan esas gotas de miel a las que les refería yo. Son pequeños ápices de engaño que nos hacen pensar que estamos representados y que tenemos una dignidad, pero no es así, sinceramente no es así. No, a eso hay que sumarle, retomando el temita de antes, las fronteras al parecer ya iban a ser abiertas, ¿no? Ya no. Pero debido a las tonteras pues que está cometiendo López Obrador, no nada más una, ¿no? Apoyó abiertamente a Donald Trump y ganó Biden. Empezó a frenar algunos acuerdos del Tratado de Libre Comercio que entre sí no está firmado. Estuvo empezando a tratar de cerrar empresas norteamericanas, a inversión extranjera. Ahora le exigió a los Estados Unidos que terminaran con el bloqueo a Cuba, ¿no? Como si ese fregado bloqueo existiera, ni existe esa cosa, pero le exige. Se arma con Xi Jinping. Hoy salió la nota, ¿no?, de que ya los Estados Unidos prohibieron la entrada personas con la vacuna Sputnik, y ya estaba cerrada la CanSino, que son pues vacunas rusas y una china. Entonces ya se está empezando a dar esa guerra. Yo no dudo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no dudo que lo que está pasando ahora en la frontera, que están empezando a entrar ya bastantes hondureños, y que platicamos la vez pasada que agarraron aquí a 300, bueno, más bien descubrieron aquí a 340, ¿no?, inmigrantes ilegales, de que se está buscando, yo creo que está buscando López Obrador empezar a utilizar a los inmigrantes ilegales como una moneda de cambio, ¿no? Ya no te los freno acá, ay, échatelos. Y se empiezan a dar esas imágenes de la policía a caballo de los Estados Unidos, chacoteando, ¿no?, a los inmigrantes ilegales, y vemos la fila de vehículos para que no pasen los inmigrantes hondureños, según dicen ellos que son. Entonces está empezando a dar, estúpidamente a mi punto muy personal de ver, ese jaloneo para ver quién tiene más punch y cómo negociar ciertas cosas, ¿no? O sea, es absurdo ese tipo de situaciones, que con esas nimiedades absurdas quieran negociar con el país al que le debemos prácticamente el 70% de todo el comercio que tiene México, comercio internacional que tiene México, frenando absolutamente todo. Es tonto. Ahora, es tonto, pero es parte del plan de López Obrador de poder cerrar filas con todos los grupos socialistas e irse apartando de los Estados Unidos, pero lo hace, creo yo, sabiendo que no puede apartarse de los Estados Unidos, imposible apartarse de los Estados Unidos. Por si nos faltaba poquito, ¿no?, para ponernos solos el pie, ¿no? Es una condición bien difícil. No creo que ahorita ustedes, no sé si lo saben, la inflación de Estados Unidos está por arriba del 30%. Es una cosa histórica. La gasolina, que la tomamos en poco más de $2, ahorita sobrepasó los $3.20
en un promedio la Unlead es que es la gasolina más básica y puede subir hasta 3.80, 3.90 el precio por galón de gasolina, y eso es algo histórico. En las carnes, por ejemplo, el precio de las carnes están en un 100% más arriba los precios en promedio y algunas hasta 200% en cortes finos como ribeye, tibón, porterhouse, sirloin, etcétera. Todo esto es algo bien ilógico porque te están dirigiendo a los segmentos. La inflación está dirigida. Es un tema que les debo de comentar. La inflación está dirigida. La pequeña restaurantería es el principal objetivo de esta inflación. Los principales puntos de trabajo, por ejemplo, el framing, lo habíamos hablado, el roofing, el tile, la producción de pisos, de las paredes, de los techos, de las viviendas, que es en donde está el 90% de la mano de obra mexicana, es en donde todo se incrementó hasta 400%. El precio de las materias primas, 400%. Al amigo que les mencionaba hace un momento, Steven Chávez, tuvo que pedir $2.5 millones más para terminar uno de los hoteles que está terminando, por los sobreprecios que se le dan de los materiales. Para los mexicanos, para los restauranteros, para los que tienen una food trailer, para los que andan haciendo su luchita, que le suban de $3 a $6.50 la libra de la carne, te destroza. Es tu materia prima, era tu margen de ganancia. Eso, si tú te pones a observar, no pasa con las grandes productoras de alimentos, porque te dicen, si tú compras 100,000 libras de carne, esta afectación no te va a llegar a ti. Le va a llegar al que compra poquito. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque durante la pandemia, las grandes restauranteras, las grandes cadenas son las que más sufrieron. Ahora quieren eliminar a los que tuvieron la astucia y los esquemas económicos para sobrevivir a una pandemia, y la condición actual de la inflación, yo no tengo duda, está dirigida hacia los grupos vulnerables y está favoreciendo a las grandes cadenas de producción de alimentos, a las grandes cadenas de producción de vivienda, sobre todo la vivienda comercial. En el sector automotriz, no sé si ustedes lo saben, la carencia de los microchips es un tema bien interesante que quisiera yo proponer como tercer punto. Está llevando a un sobreprecio hasta el 30% de los vehículos nuevos y hasta un 45% de los vehículos usados, no sé si lo saben. Pero ahorita es una circunstancia que está afectando muchísimo la economía de un mexicano que está bien posicionado por acá. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Poner un dealer de vehículos, es donde vendes vehículos, ¿no? De vehículos de segunda mano. Entonces, estás pegándole, el 80% de los dealers de Estados Unidos son mexicanos. ¿Me entiendes? Está dirigido todo lo que es la carencia. Bueno, pues esto es un problema internacional donde la carencia de ciertas materias primas llevan a que se dé un conflicto internacional para la producción de microchips. Entonces, valdría la pena analizar como tercer punto, porque nos queda apenas 1 minuto y medio, la carencia de los chips. Es un tema internacional que afecta a México y afecta a muchas naciones del orbe, ¿no? Está un video por ahí, no sé si lo iban a presentar, mi compañero Oscar. Sí, queríamos hacer, era como que un espacio chusco dentro de lo que estamos platicando, que se supone lo podemos poner como cierre, como cierre porque está muy divertido, la verdad esa película me encantó. Oye, Benny, no, pues nos queda muy poquito tiempo. Agradecer de nueva cuenta en esta segunda edición la compañía de estas personas a las que aprecio muchísimo. Les recomiendo ampliamente que nos sigan cada semana en Los Cicerones. Es un programa que no tiene otra intención que hacer un análisis específico de temas importantes que consideramos muy importantes para la raza, para los mexicanos. Toda esta gente que nos acompaña tiene una condición de probidad de muchos años y me honro pues de ser acompañado, por ejemplo, de mi compañero Oscar Piñón. Muchas gracias, Oscar. Y el agradecido soy yo, como siempre, tendiendo lazos. Ha sido un compañero de 1000 batallas en diversos medios de comunicación, en diversos proyectos. Te agradezco mucho que siempre nos consideres como parte de tu estrategia en medios y en otros proyectos. Mira, nada más yo cerraría
este programa diciendo que tenemos un gran reto como grupo poblacional en Estados Unidos, y el darnos cuenta de la fortaleza que tenemos, de nuestras capacidades, y tratar de compactarnos poco a poco lo más posible, porque de eso depende que nos podamos seguir presentando como una verdadera potencia dentro de una potencia mundial. Es de igual manera un gusto tener la compañía de Esteban Piñón. Esteban, muchísimas gracias. Oye, no, Meni, pues al contrario, muchas gracias a ti. Y la verdad es que el reto es ese, ¿no? Que se siente el power mexicano, dice por ahí el grupo Molotov, ¿no? Molotov. Molotov. Yo creo que es hora, es momento, es buen tiempo. Y este trabajo que podemos hacer aquí de este lado y de aquel lado, el mantenernos informados, Meni, el tener esta charla abierta, que muchas veces son temas que no son tan fáciles de hablar, ni siquiera acá en México, allá en Estados Unidos yo me imagino que otro tanto es complicado. Pues qué Bastante. bueno. Entonces, qué bueno que tengamos esta pequeña ventana donde podamos exponer los temas. La verdad que nosotros encantados de poder llegar hasta allá, y con nuestros hermanos mexicanos de aquel lado, pues no se diga, ¿no? Fíjate que toda esta participación es bien nutrida con nuestro amigo Edmundo Sapien, tiene un vasto conocimiento, es un amigo además de, ¿cuántos años llevamos de conocernos? ¿Unos 25 años, 30 años? Hijo, fácil. Y es de verdad un gusto escuchar a mi amigo. Muchas gracias, Edmundo, por estar participando, Aaron. No, muchas gracias a ustedes, y de nuevo, pues, cerrando pues este programa, espero que nos vean algunos correligionarios mexicanos allá en Oklahoma, en Estados Unidos, y deben de entender, y se los dejo ahí de reflexión, que el mexicano puede ser una segunda potencia entre los Estados Unidos. La primera, obviamente, los anglosajones, si se ponen de acuerdo. Segundo, no esperen ser bienvenidos, hay que arrebatar ese lugar que corresponde y que se han ganado a pulso por los trabajos y jornadas. Entonces lo llevo a esa reflexión. Seguimos en los próximos programas aquí con los cicerones a ver qué nos depara el destino. Oye, Mundo, yo sé que ya nos colgamos mucho, pero lo decía nuestro gran filósofo José Fuentes Mares, ¿no? Los chihuahuenses estamos acostumbrados a arrancarle a la tierra no nos ha regalado nada, la tierra no nos regala nada, los chihuahuenses se lo arrancamos. Hace más una mano que otra, como allá en el sur, brother. En el sur nomás estiran la mano y arrancan el aguacate, arrancan el mango. Son muy con las dos, y hay que sacar adelante todo lo que está alrededor de nosotros. Es un verdadero placer estar entonces en esta segunda edición de Los Cicerones. Les agradecemos muchísimo la compañía. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Sale, un abrazo. Éxito.